Hola, bienvenidos a un nuevo video del curso de programación desde cero con Python. En esta oportunidad vamos a hablar de los métodos de las listas. Los métodos de las listas en Python nos permiten realizar diversas operaciones y manipulaciones sobre estas. Así que vamos a ver algunos métodos. Vamos a comenzar con el método append, que va a agregar un elemento al final de la lista. Entonces, aquí ya tengo la programación. Tenemos la lista 1 que contiene los strings oso, gato y pez. Vamos a imprimir esta lista. Nos ayudamos de print lista 1. Y a continuación vamos a aplicar este método. Para ello tendremos que escribir la lista a la que queremos que se agregue el nuevo elemento. Entonces vamos a poner lista1.append. Y vamos a ubicar dentro de los paréntesis el nuevo elemento que vamos a agregar. En este caso vamos a poner perro y al final vamos a imprimir nuevamente la lista para que veamos cómo se ha modificado. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Y aquí lo tenemos. En un principio solo teníamos 3 elementos, pero ahora tenemos que ser ubicado uno a la derecha. Ahora vamos a ver el método extend. Este agrega los elementos de otra lista al final de la lista. Entonces vamos a ver. Aquí tenemos dos listas. La primera es pares, que contiene 2, 4 y 6, e impares, que contiene 1, 3 y 5. Supongamos que a pares queremos añadirle estos números 1, 3 y 5 al final de la lista. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ubicar pares .extend y aquí vamos a indicar la lista que queramos que se ubique al final, que los elementos de esta lista se ubiquen al final de pares. Así que vamos a imprimir, en este caso pares. Vamos a guardar, vamos a ejecutar. Y aquí lo tenemos. En un principio pares era 2, 4 y 6. Pero ahora es 2, 4, 6, 1, 3, 5. De igual manera, si por ejemplo nosotros en impares queremos agregar los elementos de pares al final, vamos a imprimir aquí abajo print impares. Vamos a guardar y vamos a ejecutar nuevamente. Y ahora tenemos los elementos contenidos en impares, que es 1, 3, 5. Y también 2, 4, 6, que correspondería a la lista pares. Continuamos con el método insert. Este va a agregar un elemento en una posición específica de la lista. Lo que vamos a hacer es que vamos a ubicar nums, que es nuestra lista, .insert. Y dentro de los paréntesis primero se debe ubicar el índice en donde se ubicará el elemento, seguido de dicho elemento. Entonces, por ejemplo, supongamos que queramos insertar el número 3 aquí, en esta posición. Entonces, lo primero que tendremos que hacer es ubicar el índice en donde se va a insertar. Sería en el 0, 1, 2, en la posición 2. ¿Y qué elemento queremos insertar? El número 3. Ahora vamos a imprimir nums. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Y tenemos como resultado una lista con 1, 2, 3, 4 y 5. Como podemos ver, 4 y 5 recorrieron un puesto a la derecha porque ubicamos al 3 en el índice 2. Ahora vamos a pasar con el método remove. Este elimina el primer elemento de la lista que coincide con un valor proporcionado. Vamos a indicar en primer lugar la lista ropa sobre la cual queramos aplicar el método. Vamos a aplicar el método remove. Y ahora, por ejemplo, si nosotros queremos remover o eliminar el elemento blusa, tomemos en cuenta que en ropa tenemos blusa en esta ubicación y en esta de acá. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver print ropa. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Y obtenemos zapatos, chaquetas y blusa.
Es decir, que con remove, como decíamos, va a remover la primera coincidencia según el valor que le especifiquemos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si en vez de blusa ponemos que se elimine camisa? Vamos a poner ropa.camisa, vamos a poner ropa.remove y dentro camisa. Vamos a guardar y vamos a ejecutar y vamos a ver que obtenemos un error. Ahora vamos a pasar al método pop. Este elimina y devuelve el elemento de un índice especificado. Si no se proporciona una posición, elimina y devuelve el último elemento de la lista. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a poner aquí num1 y vamos a ubicar la lista, decenas y el método pop. Dentro de los paréntesis tendremos que ubicar el índice del valor que queramos eliminar. Entonces, por ejemplo, si queremos eliminar el 30 sería 0, 1, 2. Sería el índice 2. Y entonces vamos a imprimir num1 y también vamos a imprimir decenas para ver cómo nos quedan. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Muy bien, ¿y qué pasó aquí? Entonces, cada vez que utilicemos pop, vamos a tener que especificar el índice y este método nos va a devolver el valor de dicho índice que ha sido eliminado. Por ello, pusimos el índice 2, correspondería al 30 y esto es lo que se almacena en num1. Y como podemos ver aquí en decenas, en la impresión solo tendremos 10, 20 y 40 porque ya se ha eliminado el 30. Vamos a comentar esto y ahora veamos otro ejemplo. Por ejemplo, num2, vamos a ponerle decenas punto pop, pero no vamos a especificar aquí adentro ningún índice. Y de igual manera vamos a imprimir num2 y también decenas, que era nuestra lista. Entonces vamos a guardar y vamos a ejecutar. Y como vemos, si es que no especificamos ningún índice aquí dentro de los paréntesis, va a remover el último elemento, que sería el 40, y aquí ya tenemos la lista final. Vamos a pasar con el método clear, que elimina todos los elementos de la lista. Entonces, supongamos que tenemos esta lista llamada números, que contiene números del 0 al 5, números enteros. Para aplicarlo tendríamos que indicar la lista a la que queramos que se aplique el método, como lo hemos hecho hasta ahora, y vamos a ubicar punto clear. Listo. Ahora vamos a imprimir números, que sería nuestra lista. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Y como vemos, obtenemos una lista vacía. Se han eliminado todos los elementos. Vamos a pasar con el método index, que devuelve el índice del primer elemento que coincide con el valor proporcionado. Entonces vamos a poner aquí índice, que como decíamos era lo que nos va a devolver este método. Ahora vamos a especificar la lista números.index. Y aquí vamos a especificar el valor. En nuestro caso queremos que nos devuelva el índice que corresponda al valor 1. Vamos a imprimir índice, que es nuestra variable resultante. Ahora obtenemos 0. ¿Y esto por qué se da? Porque con el método index nos va a devolver el índice en donde está ubicada la primera coincidencia. Como la primera coincidencia del valor 1 es esta de aquí, se encuentra en la posición 0, por eso obtenemos 0. Hay que tomar en cuenta que en este método también podemos especificar la porción de la lista sobre el cual queremos que se aplique este método. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a comentar esto y vamos a probarlo. Vamos a ubicar aquí la misma variable índice y vamos a poner números.index. En primer lugar vamos a ubicar el valor del cual queremos obtener el índice. Y luego vamos a ubicar
el índice inicial de dónde se va a analizar. Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos el número 2, significa que vamos a buscar el valor 1 desde la posición 2. Entonces sería desde 0, 1, 2. Sería que en todo este tramo de la lista se va a buscar el valor 1. Entonces vamos a guardar y vamos a ejecutar. Y ahí tenemos el índice 2. Vamos a ver 0, 1, 2. Sería desde aquí. Y claro, porque le dijimos que no vaya desde el principio, sino desde el índice 2. Pero no solo eso, también podemos nosotros indicar tanto dónde debe comenzar como dónde debe terminar. Por ejemplo, vamos a poner que busque el valor 1. Vamos a iniciar en la posición en el índice 3 y finalizar en el índice 4. Entonces, ¿cómo iría esto? Diría que vamos a buscar el valor 1 en el índice 3 hasta el 4. 0, 1, 2, 3. Sería hasta aquí porque el 4 es excluyente. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Y nos dice que efectivamente el valor 1 no está en la lista. ¿Por qué? Porque habíamos especificado esta porción de la lista, estos índices que definen la porción de la lista sobre la cual se va a analizar. Si ubicamos el valor 5, sí que nos va a devolver el índice, porque desde aquí comienza a analizar. Pero ¿qué pasa? Como decíamos, si ubicamos el valor número 3, pues también nos va a decir que está fuera de la lista. Ahora vamos a ver el método count. Este devuelve el número de veces que aparece un elemento en la lista. Entonces vamos a utilizar la variable count para que allí se almacene el resultado de aplicar el método sobre la lista nums. Luego seguimos con nums.count y aquí dentro vamos a especificar el valor que queramos contar. Por ejemplo, supongamos que queramos contar cuántas veces en esta lista se repite el número 1. Así que vamos a imprimir count. Antes de imprimir podemos ver que se repite 2 veces. Entonces vamos a guardar y vamos a ejecutar. Y efectivamente tenemos que se repite 2 veces. Vamos a pasar al método copy. Este crea una nueva lista que contiene los elementos de la lista original, pero no comparte la misma ubicación en memoria. Esto significa que cualquier cambio que se realice en la copia de la lista no afectará a la lista original y viceversa. Entonces, por ejemplo, tenemos esta lista llamada nums1 que contiene los elementos 1, 2 y 3. Vamos a utilizar otra variable llamada nums2 y aquí vamos a aplicar nums1.copy, el método copy. Y ahora vamos a también utilizar nums3 y vamos a poner nums1. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos num1, estamos haciendo la copia que se va a almacenar en num2 y en num3 estamos almacenando los mismos valores que tenga nums1. Pero ahora, ¿cómo vamos a poder ver esto? Que nos decía que con copy vamos a poder crear una nueva lista con los mismos elementos, pero que no comparta la misma ubicación en memoria. Pues nos vamos a ayudar de la función id o id, que devuelve un número único asignado por Python que identifica al objeto. Esta asignación o esta identificación es asignada cuando el objeto es creado. Entonces vamos aquí a hacer la impresión. Vamos a poner nums1, coma, la función id y dentro nums1. Vamos a replicar esto para las otras variables. Y vamos a ver lo que obtenemos. Entonces, para los 3 casos tenemos los mismos valores que contiene la lista, es decir, 1, 2 y 3. Pero vamos a ver qué pasa con los valores asignados con Python para identificar cada objeto. Por ejemplo, en el primero y en el último tenemos que es el mismo identificador. Y entonces con el método copy nosotros podemos hacer que no se asigne al mismo identificador. Es decir, que tenga otra ubicación en memoria y por lo tanto que no se altere la lista original o la copia.
Ahora vamos a pasar con el método reverse, que invierte el orden de los elementos de la lista. Entonces, para ello vamos a utilizar el nombre de la lista llamada nombres, que contiene Ale, Brenda, Luis y Carlos. Vamos a ponerle punto reverse y vamos a imprimir nombres. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Y vamos a ver que ahora comenzamos por Carlos, seguido de Luis, Brenda y Ale. Y por cierto, si una alternativa a este reverse sería algo que utilizamos en el video anterior sobre los pasos. Vamos a ver. Es decir, que nosotros podemos ubicar nombres, que es nuestra lista. Indicamos que se va a analizar toda la lista o que vamos a utilizar toda la lista, pero vamos a tener un paso de -1. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Y como vemos, el paso de -1 comienza al final y va retrocediendo. Así que tendríamos el mismo resultado si es que aplicamos esta expresión. Vamos con el último método, que es el método sort. Este ordena los elementos de la lista de forma ascendente. Vamos a verlo. Vamos a poner nums.sort y vamos a imprimir nums. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Y tenemos que esta lista se ha modificado y ahora va de 3, 5.3, 9.8 y 10. Muy bien, esto es lo más básico que hace este método. Pero también nosotros tenemos dos parámetros opcionales. El primero es key y el segundo reverse. Vamos a ver reverse en primer lugar. Entonces, cuando reverse está en false, vamos a ordenar de forma ascendente. El valor de false para reverse es el valor por defecto. Por ello tenemos aquí de forma ascendente. Podemos ponerle aquí reverse es igual a false. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Y vamos a ver que tenemos el mismo resultado porque es el valor por defecto. No hace falta que lo especifiquemos. Pero ¿qué pasa si lo ponemos en true? Si lo ponemos en true, entonces va a ordenar la lista de forma descendente. Vamos a ver ahora el otro parámetro llamado key. Muy bien. Antes de nada tenemos una lista llamada frutas que contiene uva, sandía y lima. Si nosotros aquí aplicamos el método sort y vamos a ver que se va a ordenar alfabéticamente. Es decir, ahora tenemos lima, sandía y uva. Pero ahora supongamos que no queremos ordenarla de forma alfabética, sino de acuerdo a la cantidad de elementos que cada uno de los strings contenidos en la lista tienen. Voy a comentar esta línea. Ahora vamos a indicar cómo es el funcionamiento de aquí. Vamos a poner frutas, igualmente .sort, pero aquí vamos a indicar el parámetro key. ¿Qué va a ser el parámetro key? Este especifica una función que se aplicará a cada uno de los elementos de la lista para realizar la comparación. Pero dicha función no modificará los elementos de salida, simplemente servirá para compararlos. Por defecto, hay que tener en cuenta que key es none, lo que significa que los elementos se compararán directamente. Pero esta vez nosotros le vamos a añadir la función len. Entonces, como decía, con esta función len, todos los elementos contenidos en frutas van a pasar por esta función y se va a ordenar de acuerdo a la cantidad de elementos. Así que vamos a guardar y vamos a ejecutar. Recuerda que tenemos reverse igual a false por defecto, así que se irán ordenando de forma ascendente. Y es así, aquí abajo tenemos uva, que tiene 3 elementos, luego lima, que tiene 4, y sandía, que tiene 6. De igual manera, aquí podríamos cambiar reverse igual a true, por ejemplo, y lo obtendríamos de forma descendente. ¿Qué les parece si vemos otro ejemplo sobre el uso del parámetro key? Tenemos esta lista de números que posee números positivos y negativos. Si nosotros aplicamos sort e imprimimos, vamos a imprimir el resultado
que sería la lista modificada, y tenemos que vamos a obtener valores de forma ascendente, es decir, menos 10, menos 2, 0, 3 y 40. Pero ahora supongamos que a nosotros no nos interesa el signo del valor, el signo del número, sino que queremos ordenarlo en cuanto a su valor absoluto. Entonces allí podemos utilizar nuestro parámetro key. Vamos a poner nums sort, aquí vamos a ponerle key, y en este caso la función sería abs, que es de valor absoluto, que se va a aplicar a cada uno de los elementos de esta lista, y allí se va a hacer la comparación. Entonces vamos a guardar y vamos a ejecutar, y podemos ver que ahora se ha ordenado de forma diferente. Tenemos orden ascendente sin tomar en cuenta el signo. Hasta aquí llegamos con los métodos de las listas, pero adicional vamos a ver dos cositas más. Vamos a ver la instrucción del y por último la función sum. La instrucción del nos ayudará a eliminar elementos de una lista o la lista entera. Vamos a ver cómo funciona. Para ello vamos a tener que especificar del y seguido lo que queramos eliminar de la lista. Por ejemplo, supongamos que queramos eliminar el primer elemento, que sería el 10, y luego aquí abajo vamos a imprimir la lista resultante. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Y aquí lo tenemos una lista resultante en la cual ya no tenemos el valor de 10 que se había eliminado. Por ejemplo, podemos poner aquí abajo nuevamente el 0, es decir, que se elimine el primer elemento. Entonces también se va a eliminar este 20, porque claro, ya va a ir modificando la lista. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Y tenemos solo 30 y 40. Voy a comentar una de ellas. No solo podemos especificar aquí un índice, sino que también una porción. Por ejemplo, como lo hacíamos con el slicing, que va a borrar del 0 al 3. Es decir, 0, 1, 2, 3. Este es exclusivo, por lo tanto solo obtendríamos una lista con 40. Vamos a ejecutar y aquí lo tenemos. Entonces esto nos va a ayudar a borrar elementos o porciones de la lista, pero también podemos borrarla a la lista. ¿Cómo? Vamos a poner del decenas. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Y tenemos que se ha borrado completamente la lista de decenas. Este es muy diferente al método clear que teníamos aquí arriba. La instrucción del es totalmente diferente porque el método clear nos permitía limpiar todos los elementos de la lista y obteníamos una lista vacía. Pero si nosotros aplicamos del a la lista, va a borrarla completamente. Así que pilas allí. Finalmente vamos a ver sum. La función sum suma todos los elementos de una lista. Entonces vamos a tomar la misma lista que tenemos acá de decenas. Vamos a poner total. Vamos a poner la función sum y dentro nuestra lista, que sería decenas. Vamos a imprimir total. Ahora guardamos y ejecutamos y tenemos que el resultado de la suma de los elementos dentro de la lista de decenas es 100. Y bien, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya parecido interesante y nos vemos en el siguiente. Así que cualquier duda, por favor, me la dejas aquí abajo en los comentarios. Cuídate mucho. Chao, chao.